Sí, doctor. Sí, doctor. Buenas tardes. Listo, gracias. Entonces, vamos a estar con ustedes. Nos han encargado el día de hoy conversar sobre síndrome febril y por lo tanto vamos a revisar la parte teórica y también vamos a revisar la parte de los gráficos que tienen relación con síndrome febril, o sea, con la temperatura corporal. Para ello, vamos a revisar primeramente elementos, ¿no? Recordemos nosotros que la temperatura del cuerpo humano, ¿no? Y de los mamíferos generalmente está dado por las condiciones de normalidad que suceden cuando tenemos la función de los músculos esqueléticos, o sea, de los músculos estriados. Entonces, ahí tenemos un elemento que ayuda a que la temperatura corporal externa esté tal como la conocemos. Otro elemento que tiene relación directa con la temperatura también es el hígado, ¿no? Y por lo tanto son dos elementos, el músculo estriado y el hígado, los elementos que en forma externa, en forma eh, elemental, producen la temperatura corporal. Tenemos además que decirles que la temperatura corporal tiene un rango, ¿no? No es un número exacto, sino más bien tiene un rango, y este puede estar más o menos 38 grados, 36,8 grados centígrados de la temperatura oral, ¿no? Eh, Hay que tener en cuenta que para poder sacar la temperatura corporal se hicieron percentiles en poblaciones enteras supuestamente sanas y se llegaron a una conclusión de que eh, no había compatibilidad entre los percentiles de las diferentes poblaciones y vieron que un factor que disgregaba el rango de normalidad se debía a que eran tomados en formas diferentes y en tiempos diferentes. Se pusieron de acuerdo los fisiólogos, ¿no? Por la década del 40 del siglo pasado, y decidieron tomar a una misma hora y después de haber descansado por lo menos 4 horas. A este hecho de tomar no solamente la temperatura, sino todas las funciones vitales, se le denominó basal, basal. Entonces tenemos temperatura corporal basal, tenemos presión arterial basal, tenemos frecuencia cardíaca basal. En lo que se refiere a la temperatura corporal, ¿no? Justamente los elementos, los rangos están dados en forma basal, o sea, tomados a las 6 de la mañana. Pero también por el sexo pudiera variar la temperatura, sobre todo en la mujer que tiene ovulación. La mujer que ovula a partir de los 11 años promedio hasta los 45 más o menos, ¿no? Eh, Conjuntamente con la segunda parte del periodo de ovulación, esta temperatura aumenta, ¿no? Si tenemos una regla de 28 días promedio en la mujer, a los 14 días, ¿no? La progesterona comienza a elevarse y con ello también la temperatura basal por encima de 37 grados centígrados. Este hecho significativo que la ovulación en la mujer estaba asociada al aumento de la temperatura basal sirvió en los primeros tiempos para saber si una mujer ovulaba o no, sobre todo cuando se hablaba de problemas de eh, ovulación, cuando tenían problemas para tener los hijos. Entonces se hacían estudios de temperatura durante 3, 4, 5, 6 meses, llevando la temperatura basal diaria y haciendo el médico, ¿no? La elongación de que esta temperatura Doctor, subía en la disculpe, segunda parte del periodo. ¿me logra escuchar? Doctor, Sí, doctor. dígame. Sí, disculpe que le interrumpa. ¿Podría grabar la clase, por favor? Ya, no se me Gracias. escucha, Sí, sí, se sí, te interrumpe, ¿no? escucha. Sí, sí, le escucha, se ve Ya, un todo. Está momentito, bien. por favor, entonces. Gracias.
Sí, doctor, se le escucha. Ya, está mucho mejor. ¿Se ve la pantalla? Sí, también, doctor, se ve la pantalla. Ya, listo, ya estamos entonces con ustedes. Entonces les decía, ¿no? Que la temperatura con el término basal, o sea, tomada a las 6 de la mañana, ¿no? En los percentiles diferentes que habían en las diferentes partes del mundo, hacía una constante. Y esa constante era justamente, le decía, 38, 36,8 más menos 0,4 grados centígrados en la vía oral. También le estaba diciéndoles que esto era muy interesante, sobre todo cuando había problemas de infertilidad en la mujer, porque la mujer en la etapa de ovulación tenía la alta térmica a partir de la segunda parte de su periodo, o sea, cuando la progesterona ingresaba a funcionar y elevándose la misma, lo que también estaba paralelamente con el aumento de la temperatura. Y esto se utilizaba en tiempos pasados, en el siglo pasado, para hacer estudios justamente de fertilidad de la mujer. Esto ha ido cambiando, ha cambiado el laboratorio, ya podemos dosar estrógenos y progesterona en los diferentes momentos, ¿no? La hormona luteinizante y todos los elementos propios de la fertilidad. Pero la temperatura justamente en la mujer tiene cambios cuando ovula. La temperatura rectal solamente se utiliza en niños muy pequeños, ¿no? Con termómetros especiales, tradicionalmente, lo que ahora ya se ha dejado de hacer porque tenemos los elementos totalmente modificados, pero debemos saber que la temperatura rectal tiene algo más elevado, más o menos 0,6 grados más que la temperatura oral, ¿no? Entonces, es la importancia necesaria. Pues bien, eh, la temperatura en condiciones normales, es un mecanismo que mantiene en ese rango que estamos conversando, ¿no? Un mecanismo que disipa calor, otros que aumentan el calor y otros mecanismos que conservan el calor. Son mecanismos fisiológicos que permiten al organismo, esté donde esté en la sierra, esté en la costa, esté en el norte, esté en el centro, haya frío, haya intenso calor, permite que los órganos tengan una temperatura constante. Y estos mecanismos justamente regulan la temperatura corporal de nuestro cuerpo bajo los criterios que hemos mencionado. Vamos a revisar algunos de ellos. Por decirles, la piel, el tejido celular subcutáneo, eh, se manejan como si fueran aisladores y por lo tanto conservan el calor, ¿no? Al momento de que hay frío en inviernos crudos. Entonces el hecho que la piel del tejido subcutáneo, o sea la grasa, permitan que sea un aislador térmico este momento. Tenemos también el mecanismo de conservación de la temperatura a través de lo que nos llamamos el plexo venoso, ¿no? Este plexo venoso está en la región papilar de la piel y permite la difusión a través de la misma y del tejido celular subcutáneo, ¿no? La transferencia del calor hacia ellos. Recuerden que decíamos que los músculos estriados, el hígado, entre otros órganos, son los que nos ayudan a manejar la temperatura corporal. Cuando estamos en temperaturas altas, en el calor, entonces existen mecanismos que disipan el calor y esto se realiza basado justamente en la sudación. Para ello intervienen las glándulas sudorípadas, ¿no? Que permiten justamente que la secreción precursora a través de un patrón ecrino asociado a las fibras nerviosas simpáticas colinérgicas disipen el calor. También asociamos el aumento de la frecuencia respiratoria, una taquimnia, que permite justamente disipar calor, y esto está en correlación directa, ustedes ya saben, a la protuberancia. Y en forma periférica se produce también a nivel de nuestros vasos sanguíneos el efecto de vasodilatación, ¿no? Esto es inhibiendo los centros simpáticos que están localizados en el hipotálamo posterior, que son los que directamente tienen que ver con la vasoconstricción. En este caso, la vasodilatación es el mecanismo por la que disipamos calor, ¿no? Finalmente, hay una regulación que llamamos termogénesis química que permite que esta disipación de calor se realice.
Nos vamos a la zona de la sierra o en tiempos de invierno y también tenemos que mantener el calor de forma adecuada. Entonces, en este caso, tenemos que aumentar el calor. La vasoconstricción, la forma opuesta de la vasodilatación, permite justamente retener calor. Ustedes cuando tienen frío, ¿no? Tienen enervación de los vellos, ¿no? Y a eso le llamamos piloerección. El frío hace que se produzca la piloerección y esta forma también un mecanismo de aumentar el calor. También existe una excitación simpática que produce el calor y finalmente también puedes, cuando este es constante, permanente en la sierra fundamentalmente, ¿no? Nuestra tiroides comienza a producir, ¿no? Tiroxina. Y ustedes saben que la tiroxina es una hormona que tiene que ver con el aumento del metabolismo de nuestro cuerpo. Por lo tanto, aumenta calor. Dicho esto, pasamos a lo que es síndrome febril. Para ello tenemos que hablar de los mecanismos que alteran la temperatura corporal. Existen tres mecanismos básicos. El primero es el mecanismo hipotalámico de liberación de los pirógenos endógenos. Mecanismo hipotalámico de liberación de los pirógenos endógenos. Esta es la forma principal en la que podemos nosotros producir alza térmica, fiebre. Otros mecanismos están relacionados con el estímulo directo de los termorreguladores periféricos, ¿no? En este caso ya no es fiebre propiamente dicha, pero ¿no? Existe el aumento de la temperatura corporal sin producción de pirógenos endógenos. Ya vamos a ver después qué es pirógenos endógenos en relación a la fiebre. Ejemplo de este mecanismo que aumenta la temperatura es el hipertiroidismo, el feocromocitoma, ¿no? Debido a un tumor cerebral. Otro mecanismo que tiene que ver con el aumento de la temperatura de nuestro cuerpo son los mecanismos relacionados con el sistema central de termorregulación inducida por transmisores neuromorales. Esto es la adrenalina, la noradrenalina y la serotonina. El aumento en estas sustancias puede aumentar el calor en nuestro cuerpo. Vamos a revisar la forma de la temperatura llamada fiebre que se realiza a partir de la estimulación de los pirógenos endógenos. Muy bien, acá tenemos un algoritmo, más que todo para poder nosotros tener una deducción esquemática de cómo se produce la fiebre. Primeramente existen los pirógenos exógenos. ¿Qué pirógenos exógenos tenemos en la naturaleza? Los agentes infecciosos, ¿no? Tenemos los virus, las bacterias, los hongos. También pueden ser toxinas, todos los elementos que pueden ser mediadores de la inflamación, un traumatismo, un golpe. Todos estos pueden iniciar y trabajar como pirógenos exógenos. Pues bien, estos estimulan, inducen a otras células, a los monocitos, a los macrófagos, a las células epiteliales, ¿no? ¿Para qué? Para que estos elementos, monocitos, macrófagos, células endoteliales, liberen citocinas pirógenas. Estos son los pirógenos endógenos. Ya no son exógenos, sino endógenos. Las citocinas pirógenas endógenas tenemos, entre otras, la interleucina 1-alfa, 1-beta, el factor de necrosis tumoral alfa y beta, la interleucina 6, el interferón alfa, entre otros, son los que inducidos inducidos ante los monocitos y otras células como los macrófagos y las células epiteliales, endoteliales, hace que liberen estos pirógenos endógenos. Pues bien, liberados estos pirógenos endógenos, viajan por vía sanguínea, por vía vascular, y llegan al hipotálamo. ¿A qué parte del hipotálamo? A la región anterior del hipotálamo, donde existe la lámina terminal vascular orgánica, que justamente esta estimula la liberación de las prostaglandinas E2.
Aumentan, por lo tanto, la prostaglandina E2, la misma que vierte al torrente sanguíneo, ¿no? Y llegan hasta el punto de ajuste del centro termorregulador, produciendo la estimulación, ¿no?, de la fiebre a partir del aumento de la conservación y producción de calor. Entonces, es todo un elemento, no lo es, no, bioquímicamente no es todo, estoy colocando lo principal que trabaja sobre el hecho de la estimulación de la temperatura, la patología basada justamente en estos elementos que producen fiebre. Pues bien, esta fiebre puede ser disminuida por dos mecanismos. Solamente inhibiendo el aumento de la prostaglandina E2, inhibiendo el aumento de la prostaglandina E2, lo puedo hacer con la estimulación basado en los antipiréticos, los AINES. Pero esta inhibición de la prostaglandina E2 es transitoria. Pasado el efecto de estos fármacos, ¿no?, nuevamente, si se produce la estimulación, ¿no?, de los pirógenos endógenos, volverá a haber fiebre. Por lo tanto, el médico tiene que trabajar en la parte primera, en los agentes infecciosos, en las toxinas, en los mediadores de inflamación, es decir, en los pirógenos exógenos. Esa es nuestra función, trabajar en la parte primera, porque la otra solamente es una inhibición transitoria mientras no manejemos el proceso de enfermedad. Entonces tenemos este algoritmo para recordar el proceso por la que se produce la fiebre. Otros procesos en la que se puede haber y tener temperaturas mayores a las producidas 36.8 más menos 4, 0.4 grados centígrados, existe pues procesos que pueden producir el término distermia. En estas distermias, aumento de la temperatura, las mismas no son tan elevadas, puede llegar a 38 grados centígrados, no pasa muchas veces, no son causas infecciosas, puede deberse a diferentes trastornos, entre ellos la regulación nerviosa, puede deberse a la ingesta de fármacos que aumentan la oxidación de las hormonas, o las hormonas propiamente dichas, como son las de la tiroides. No hay signos de problemas de infección. O sea, si nosotros tomamos un hemograma, los leucocitos están normales, ¿no? Y sí puede haber una eritrodesedimentación elevada, transitoriamente. Y entrando a las clasificaciones, hay diversas clasificaciones. Una de ellas por la forma de inicio, brusca o insidiosa. Puede haber también por el tipo de alza térmica que existe según su intensidad. Hay una clasificación que nos dice que hasta los 38 grados centígrados le llamamos febrícula, hasta los 38.5 ligera, hasta los 39.5 moderada, 40.5 intensa y por encima de ella elevada. Términos que podemos usar al hacer la historia. La otra clasificación que nos interesa desde el punto de vista médico es según la duración de la misma. Pueden haber alzas térmicas, fiebre aislada y de corta duración, pero la que llama la atención desde el punto de vista semiológico son las temperaturas prolongadas, en la que esta existe por varios días, un nivel diferente a lo normal, ¿no? Y que puede dar paso a una gráfica que nos permite deducir qué tipo de fiebre tiene el paciente. Generalmente estamos valorando fiebres que duran más de 10 días. Pues bien, desde el punto de vista del síndrome, recuerden ustedes que la temperatura elevada, la fiebre, puede ser síntoma, puede ser signo y puede ser síndrome. La fiebre tiene los tres componentes, síntoma, signo y síndrome al mismo tiempo. Y acá les he colocado, ¿no?, los síntomas y signos. ¿Qué síntomas existen cuando hay fiebres?
sensación de calor, escalofrío, cefalea, mal estado general, astenia, sed, anorexia, polimialgia. Desde el punto de vista de los signos, facies febriles, taquicardia, polimnia, piel caliente, mucosas secas, sudoración y hasta oliguria. Algo muy importante es que el ser humano no soporta alzas térmicas por encima de 40.5. Si llegamos a 41 grados centígrados, generalmente hay convulsiones y hay daño cerebral. Llegamos por encima de ella, el coma y la muerte pueden ser la parte final de los mismos, ¿no? Entonces, esa es la importancia que tenemos que recibir. Les hablaba de las temperaturas prolongadas, temperaturas que estaban a un promedio de 10 días. Estoy hablando sin medicación, sin fármacos que las bajen. Entonces, estas crean curvas febriles que tienen nombres diferentes: continua, remitente, intermitente, recurrente, ondulante, irregular, éctica, endromedario. Vamos a ver estas en una gráfica que se coloca generalmente en la primera hoja que la enfermera trabaja dentro de la historia clínica. Seguro que ya los que han estado revisando historia clínica han visto la gráfica de la temperatura, la gráfica de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria. Esta gráfica es interesante. Concentrémonos en la temperatura. Miren ustedes esta gráfica en la cual se denomina fiebre continua. Desde que apareció la fiebre, varios días, la temperatura se mantiene constante por encima, ¿no?, de lo normal, ¿no? Por decir, por encima de 39 grados, entre 39 y 40, y se mantiene hasta que hay una lisis, tratamiento, evolución biológica, y cae. La fiebre continua es una fiebre diaria que no varía más de 1 grado. Siempre la variación de la misma está dentro del grado. Por decir, en esta gráfica está en 39 grados centígrados, ¿no? Es una fiebre continua, con una proyección de menor de 1 grado de variación. Tenemos la fiebre remitente. En este caso, esta fiebre tiene una valoración porque la temperatura, sin llegar a ser normal, siempre se mantiene febril el paciente, puede haber una variación de más de 1 grado, como esta gráfica que les presento. Puede haber una variación de más de 1 grado. A esto le llamamos fiebre remitente, ¿no? Remite y sube, pero se mantiene encima siempre febril el paciente. También termina una lisis. Recordemos que las lisis van acompañadas de sudoración, ¿no?, del paciente, disminución de la frecuencia cardíaca, la estabilización del paciente, que puede ser una historia natural de la enfermedad o el efecto de medicamentos antipiréticos o tratamiento de los problemas inflamatorios que estábamos comentando al inicio. Otra gráfica de temperatura es la fiebre intermitente. La intermitente, en este caso, el paciente llega a tener estados afebriles, sin fiebre. Existe la cotidiana, ¿no? La cotidiana, en el día está febril en la mañana y está afebril en la tarde, por varios días, la cotidiana. Después tenemos la fiebre terciana, en la que en un día se eleva tremendamente la temperatura, baja a límites normales, está 1 o 2 días libres y nuevamente sube. Y finalmente la cuaterna, en la que ya son 3 días libres, al cuarto día vuelve a subir la fiebre. Esta fiebre puede estar en relación al paludismo. El paciente comienza a conocer sus fiebres, dice: yo mañana y pasado no voy a venir a trabajar porque voy a estar con fiebre. Yo me quedo en mi casa, pero tras pasado mañana ya estoy nuevamente con ustedes trabajando. Aprende a conocer su fiebre el paciente, ¿no? Eso sucede generalmente en la selva, ¿no? Entonces, esta fiebre intermitente puede ser diaria, cotidiana, puede ser terciaria y puede ser cuaterna.
fiebre intermitente. Después tenemos otro tipo de fiebre, la fiebre recurrente, en la cual el paciente está por varios días con alza térmica, cae totalmente la fiebre y también son varios días sin fiebre para volver a subir nuevamente y comenzar un nuevo ciclo. Varios días con fiebre, varios días sin fiebre. Es la fiebre recurrente. La fiebre recurrente. Otro tipo de fiebre, la fiebre ondulante. Una de las enfermedades más características de la fiebre ondulante es la brucelosis. El paciente tiene fiebre, la misma va día a día progresivamente subiendo hasta que tiene un acme, llega a un punto elevado de fiebre y comienza a disminuir lentamente, día a día, no es horas a horas, sino día a día, ¿no? Para volver nuevamente a hacer el mismo ciclo. Entonces tienen ustedes acá el ciclo que va bajando, hay varios días sin fiebre y nuevamente comienza a subir en forma progresiva día a día. La fiebre ondulante, la fiebre ondulante. Esta fiebre, la fiebre éctica, en que las temperaturas llegan a ser tan elevadas como unas agujas llegan a 40, ¿no? Llegan a 40 en la tarde, en la mañana bajan, no llegan a ser a febriles, sino bajan tremendamente 1 o 2 grados y vuelvan nuevamente a ser puntas que llaman la atención las mismas dentro del mismo día o de 2 o 3 días. Fiebre éctica. Esto está asociado generalmente a sepsis generalizada, a pacientes inmunodeprimidos que tienen infecciones sistémicas severas y que la respuesta, además de lo que conocemos, ¿no?, es la fiebre. Fiebre éctica. Se ve muchas veces en los hospitales. La tuberculosis pulmonar cavitaria que existía en el siglo pasado, la medicación ya no existe, era una de ellas. Pero tenemos otras bacterias que pueden producir justamente una sepsis severa con fiebres écticas. Tenemos una fiebre que va asociada a una enfermedad, la fiebre tifoidea, ¿no? La fiebre tifoidea que se adquiere por comer alimentos no hervidos, no cocidos, y que va asociada en el circuito oral fecal, era muy frecuente en el siglo pasado. Y en los países de África, los países que no tienen una adecuada red de desagües y de agua, todavía lo tienen. En nuestro Perú, en la década del 70, al 80, hasta el 90, veíamos fiebre tifoidea. Ahora las vemos, pero muy alejadas. Pues bien, esta fiebre comenzaba con la enfermedad y terminaba con la enfermedad. Duraba hasta semanas, 2, 3 semanas. La figura está en que la fiebre se iniciaba y cuando la enfermedad iba pasando o había recibido el tratamiento adecuado, también desaparecía. Entonces, a esta curva es una curva muy especial, la curva de la fiebre tifoidea que acompaña a la enfermedad. Acá hay un dato muy importante, la disociación pulso-temperatura. En las demás fiebres que hemos conversado, la frecuencia del pulso, o sea, la frecuencia cardíaca, se eleva también. Pero una característica de este proceso infeccioso general de fiebre tifoidea es que la frecuencia cardíaca no se eleva. Entonces a eso le llamamos que hay una disociación pulso-temperatura, fiebre tifoidea. Pues bien, estas son las gráficas principales que les colocamos a ustedes y que se puede ver en los pacientes hospitalizados o pacientes que observamos en forma eh, periódica, sobre todo en la selva, cuando están asociadas a problemas de infecciones propias de la zona. Y
por lo tanto, existe la fiebre continua, que ahí está la definición, la fiebre remitente, que está la definición que le hemos contado, la fiebre intermitente, que también se le hemos contado, ¿no? La fiebre irregular es una fiebre que tiene un distinto grado y con oscilaciones que no tienen ningún tipo, ningún ritmo. No le podemos asociar a una curva típica. Son las fiebres irregulares. También existen, ¿no? La éctica que le he estado conversando, la dromedario que le hemos estado conversando, la invertida que también hemos conversado, y algo interesante, la fiebre en los niños. En los dos polos de la vida, en niños y ancianos, la fiebre tiene un comportamiento diferente. En los niños pequeños, en los infantes, eh, pueden estar jugando media hora antes y a la media hora el paciente cae totalmente y lo que tiene es fiebre. Es una característica justamente de los niños pequeños. La fiebre es aguda y alta de un momento a otro y están asociados a problemas virales. Los problemas virales pueden producir fiebre y exacerbarse tremendamente que el paciente puede entrar en un estado de shock, ¿no? Entonces, eh, ¿qué fiebre puede haber? Problemas respiratorios, problemas de garganta, problemas virales en pacientes que no han sido vacunados adecuadamente. Entonces, en los niños la fiebre aparece y desaparece violentamente y esto puede crear grandes problemas porque si la fiebre se va por encima de los 39 grados, llega a los 40, puede producir justamente lesiones neurológicas permanentes y severas. Entonces, en los niños hay que tener mucho cuidado con lo de la fiebre. Puedes no estar con fiebre y de un momento a veces dispararse tremendamente. En ellos, por eso, la fiebre tiene que ser disminuida, bajada por medios físicos, con agua tibia, ¿no? Ustedes van a ir a los hospitales del niño, en las áreas eh, pediátricas van a encontrar que hay agua, agua en elementos para poder bañar a los niños, no dándoles medicamentos, sino con baño para disminuir la misma. Y tiene que ser rápido, urgente. La fiebre en los ancianos. Si usted tiene una persona de la tercera edad y que hace fiebre, lógicamente usted rápidamente busca focos infecciosos, ¿no? Garganta, pulmón, digestivo, urinario, se encuentra. Pero hay algo muy importante que hay que decir en las pacientes de la tercera edad. El hecho que no tengan fiebre, el hecho que no tengan fiebre no significa que no están agudamente enfermos. Debido al estado inmunológico en el que los de la tercera edad comienzan a disminuir la misma, sus defensas se disminuyen, ¿no? La fiebre no es parte del cortejo agudo de una enfermedad. El hecho que no tenga fiebre no significa que no esté gravemente enfermo. Esto es en las personas de edad avanzada. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas de edad avanzada en la que no tiene fiebre, yo pienso que no está agudamente enfermo. Ahí la fiebre ya no sirve como valoración de problemas severos agudos. Pues bien, finalmente también hay que decir que la fiebre tiene beneficios y tiene elementos nocivos. La fiebre tiene beneficios, ¿por qué? Porque estimula la respuesta inmune, activa la respuesta inflamatoria, ¿no? En forma que la actividad quimiotáctica usted la tiene inmediatamente al instante y la misma tiene función fagocítica, ¿no? Inhibe la proliferación de microorganismos, por lo tanto tiene también un elemento antiviral, ¿no? Pero estos elementos que nos demuestran que la fiebre está actuando con elementos propios de las infecciones, también pues, se puede dar problemas nocivos, malestar, pérdida de peso, trastornos metabólicos que llevan a la deshidratación, a la pérdida salina,
puede llevarnos a la acidosis metabólica y por lo tanto tener un paciente de cuidados intensivos. Hay un aumento del metabolismo basal, ¿no? Ya les decía que los ancianos, ¿no? Puede estar asociado a insuficiencia cardíaca, ¿no? Si es que lo hay, puede producir convulsiones, la fiebre por encima de los 39, 40 grados puede producir convulsiones, y la fiebre por encima de los 39 grados también produce trastornos de la conciencia. ¿Qué importancia clínica tiene la fiebre? Tiene una importancia porque permite ver el progreso de la enfermedad y permite también ver su gravedad y permite también reconocer la mejoría y la convalecencia de un paciente. Por lo tanto, puede servirnos para valorar nuestra eficacia terapéutica porque la fiebre ayuda a disminuirse con los elementos farmacológicos. Desde el punto de vista epidemiológico, la temperatura febril puede asociarse a viajes, a contactos con animales, a prácticas deportivas de riesgo, a pacientes que están hospitalizados, a pacientes que tienen inmunosupresión. La fiebre, exista o no exista, de acuerdo a los elementos y las características descritas, nos va a ayudar justamente a su valoración. Finalmente, para terminar, hay que recordar que el síndrome febril es un problema clínico frecuente y muy importante. Hay que recordar que, pese a los avances de las técnicas diagnósticas, una forma de valorar una enfermedad es si esta va acompañada o no de fiebre, ¿no? Hay que revalorar nuestras actitudes diagnósticas cuando la fiebre no ha disminuido, nos hace pensar qué está sucediendo con el paciente, ¿no? Y también en el campo del conocimiento científico tenemos que decir que los procedimientos diagnósticos y terapéuticos muchas veces no lo son lo suficiente puntuales y la fiebre puede ayudarnos a valorar la evolución de un paciente, ¿no? Es lo que queríamos conversar con ustedes en relación justamente al síndrome febril, que ya les dije es síntomas, signo y síndrome también a la vez. Ok, ¿algún comentario? ¿Alguna pregunta? ¿Algún elemento de experiencia positiva o negativa de ustedes?